Conversamos con el ingeniero Manuel Lavoy, director de CORE 3, sobre proyectos clave para revitalizar a Puerto Rico, desde la mitigación de la erosión costera hasta la renovación del puerto de Mayagüez. Acompáñenos a descubrir enfoques innovadores para impulsar la resiliencia y el crecimiento sostenible en la isla. Este episodio es traído por Céntrico. Expande tu negocio en Céntrico, el centro comercial más influyente de la región sur. Con una ubicación estratégica en Guayama y un alcance comprobado, nuestros espacios comerciales te conectan con una clientela diversa y leal. Únete a una comunidad de marcas que están creciendo con nosotros. Contáctanos para más detalles sobre nuestras oportunidades de leasing. info@centricopr.com 787-864-8010 787-864-8010. Céntrico. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast. Me acompañan Coral y Fernando. ¿Cómo están? Saludos, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Manuel Lavoy, el ingeniero Manuel Lavoy, pasado secretario de Desarrollo Económico, actual director de CORE 3, que es la agencia responsable de la reconstrucción con los fondos federales post el huracán, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias por esta oportunidad. Y aunque esto es un podcast donde tocamos temas más bien de urbanismo, inmobiliario, tocamos también ciertos temas de infraestructura y de política pública, lo que me invitó a escribirte fue un post que pusiste hace poco, y voy a empezar por ahí, donde, en verdad, estás terminando tu cuarto año dirigiendo el puesto de CORE 3, ¿verdad? Empezaste con Pierluisi desde el principio. Correcto. Y ahora que quizás pues entra una nueva administración, eso es un puesto de confianza, puedes muy bien terminar tu mandato y hacer una transición. Veo que pusiste un post donde estabas en la Universidad de Oklahoma tomando unos cursos de Community and Neighborhood Development y Real Estate Development and Reuse, dos temas que son relevantes a la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, que quizás están atados a muchos de los proyectos que has encaminado, y me interesó mucho porque se habla de la revitalización urbana, se están pasando nuevas leyes de créditos contributivos precisamente para rehabilitar los cascos urbanos y los edificios, y noto que estás como que insertándote en esa coyuntura, y quiero que me cuentes un poquito de eso. Con mucho gusto. Pues mira, la génesis de tomar esos cursos viene en dos partes. La primera, como tú muy bien indicas, pues yo fui secretario de Desarrollo Económico y Comercio del 2017 al 2020. Y ciertamente el tema de revitalización urbana, revitalización de vecindarios y comunidades, al igual que lo que es desarrollo y reutilización de bienes raíces, son temas fundamentales en el desarrollo económico. No obstante, yo hubiese querido tener más tiempo dedicarle a esos dos temas cuando estaba en desarrollo económico, y creo que manejando tantas crisis que me tocó manejar en aquel momento, Definitivamente. pues no tuve quizás el tiempo necesario para tú pensar en estrategias, en iniciativas, inclusive en políticas públicas que uno puede sugerir al gobernador y a la legislatura en esas dos áreas. Yo estaba sacando cuenta y yo creo que yo estuve gran parte del cuatrienio manejando crisis. Primero la crisis fiscal, la bancarrota que se declaró por la Junta de Supervisión Fiscal en el momento dado del 2017, luego los huracanes Irma y María. Bregar con una presidencia del presidente Trump que tuvo sus retos en aquel momento, en la coyuntura en que yo me encontraba como desarrollo económico, el verano del 19, terremotos y pandemia. Imagínate. Así que no significa que no le pude dedicar tiempo a temas importantes, porque sí, por ejemplo, una de las prioridades era lo que ahora se le conoce la Ley 60, el Código de Incentivos, y sí habían elementos de Real Estate Development y de redesarrollo o revitalización de comunidades, pero no lo pude profundizar como me hubiese querido, es lo primero. Segundo, como bien indica, yo me muevo entonces para dirigir lo que es la Oficina Central de Recuperación, Resiliencia y Reconstrucción,
que principalmente se enfoca en la parte de FEMA. Vivienda se enfoca en los fondos de CDBGDR y nosotros acá en los fondos de FEMA. Ahí yo he tenido la oportunidad de quizás ver lo que quizás no pude hacer en el pasado, donde profundicé en el tema de las comunidades y de rieles y de bienes raíces, pero ya desde una perspectiva de resiliencia. Cómo las comunidades pueden ser más resilientes en la nueva realidad donde vamos a estar enfrentando desastres naturales con más frecuencia y más severos. Y eso no se puede ver necesariamente como un reto, hay que verlo como una oportunidad y cómo tú desarrollas ventajas competitivas para esas comunidades y para Puerto Rico. Porque no estamos solos en este asunto de desastres naturales. Todo el mundo, de una manera u otra, está en el mismo bote. Así las cosas, siempre tenía ese deseo de decir, bueno, yo quiero volver a ciertos temas que son tangentes, tienen tangencia con lo que hago ahora, pero ciertamente quisiera tener la oportunidad de poder meterme un poco más de lleno en eso. Y la segunda parte de la génesis tiene que ver con que pues llevo 4 años más enfocado en la parte de infraestructura y de resiliencia y quería volverme a conectar con el tema de desarrollo económico. Así que qué mejor hacerlo a través de programas de educación continua y encontré este instituto de desarrollo económico que está muy bien posicionado en los Estados Unidos, bien reconocido a través de la Universidad de Oklahoma y una cosa me llevó a la otra y son múltiples cursos que hay que tomar, pero estos fueron los primeros 2 que tomé que me parecieron que eran bien relevantes a lo que hago hoy y a lo que se puede hacer en el futuro. Aparte de lo que mencionas, también en el DEC te toca, mueven el Instituto de Estadística dentro del DEC, mueven a OCPE dentro del DEC, entidad que antes estaba bajo la Junta de Planificación, era ARPE, y en todas estas movidas que muchas veces la legislatura hace, y encajonan grandes programas, grandes manejos de agenciales a una entidad nueva. Eso también creo que tuvo que ver con los escollos que hay hoy día con los permisos en todas estas movidas. Eso también te tocó a ti. Sí, el Instituto de Estadística no entró dentro del DEC, se mantiene independiente, aunque sí he estado en esa junta del instituto desde el 2019. De hecho, hasta el día de hoy yo sigo siendo parte de esa junta y apoyo mucho el Instituto de Estadística. Lo que entró fue la Junta de Planificación, eso sí. La Junta de Planificación entró, pero entró desde la perspectiva, por lo menos tal y como está la ley, como se confeccionó la ley de la reorganización del DEC, es para 2 cosas. Número 1, para que haya mayor coherencia en la planificación y el desarrollo económico, porque en la práctica muchas agencias deberían de comunicarse más, deberían de colaborar más, y en la práctica no necesariamente se da de esa manera. Exacto. Aquí lo hablamos con el registro de la propiedad, el crimen y Hacienda. Así que, por virtud de ley, pues se estaba como que provocando una mayor colaboración entre las partes. Sí, la parte administrativa es lo que se consolida o se debió haber consolidado para buscar ahorros y eficiencia. Así que gastos legales, la parte financiera, recursos humanos, eso sí se trató de consolidar para buscar eficiencias. Pero los programas de la Junta de Planificación, como por ejemplo la parte de planta física, la parte de social, la parte de recursos naturales, nada de eso se integra al DEC como programa. Se mantiene independiente y sigue siendo una agencia independiente. Era un asunto más de eficiencia administrativa y de coherencia de implementar política pública donde la planificación y el desarrollo económico debieran ir un poco más de la mano. En el caso de los permisos sí es diferente. Ese sí. El Service Portal sí lo absorbe el exactamente. DEC. Ese sí lo absorbe el DEC. Ya no es una agencia independiente, es una oficina del departamento. Y la perspectiva de desarrollo económico que se ha traído en este asunto, y también aclarando que si tú lees la ley, el secretario de Desarrollo Económico no tiene facultad de otorgar permisos, no la tiene directamente. Eso no se le dio y yo creo que es correcto porque, por ejemplo, cuando yo estaba, pues se absorbe en el 2018, físicamente llegan casi para el 2020, se mudan al DEC. Yo nunca intervine porque no tengo la autoridad en ley de intervenir en nada, ni mucho menos lo haría de manera ética. Eso lo tiene ya el director de la oficina, es el que tiene esa autoridad en ley y tiene su grado de independencia. Pero el racional de política pública, ¿verdad? Pudiésemos estar de acuerdo o no, pero el racional que hay detrás de esto era que, de nuevo, los permisos no pueden estar desconectados en el vacío, ¿verdad? Tienen que responder a algo. Y ese algo, pues, tiene que ver con, obviamente, hay que proteger los recursos naturales, tiene que haber buena planificación, por eso es que la Junta entra dentro de la sombrilla.
y está el elemento de desarrollo económico y buscar los balances de lo que es desarrollo sostenible. Por lo menos eso es lo que yo creo y eso es lo que cuando tú lees la ley es la intención. Entonces tienes el Single Business Portal, que ciertamente la intención era que una sola plataforma manejara los incentivos y manejara los permisos y eventualmente cualquier gestión del empresario se tratara de simplificar dentro de esa plataforma. Estemos o no ahora mismo ahí, yo no creo, pero por lo menos ese era el concepto. Y cuando te mueves a Core 3, ¿hay elementos de las permisologías y los procesos que tienes que hacer para reconstrucción de proyectos en Core 3 que se atascan por este otro proceso? ¿O en verdad corren, no infiere? Sí infiere, sí infiere. ¿Eso ha sido parte de los retos con el tema de la agilidad de mover esos proyectos? Sí, en parte. Voy a hablar del lado positivo primero y luego hablamos de los retos. Algo positivo es que, por ejemplo, nosotros manejamos no solamente fondos de reconstrucción. Reconstrucción ni significa atender los daños del huracán o terremoto, o sea, pero se reconstruye mejor. La idea no es reconstruir lo que había antes, reconstruir un poco más resiliente, cumpliendo con códigos y estándares y algo que pueda servir a la infraestructura de manera competitiva, pero a la misma vez que resista a próximos huracanes, correcto. Y están los fondos de mitigación que no están atados a los daños. No es que vas a atender un edificio que se dañó, una carretera que se dañó. Ya es una inversión estratégica de resiliencia, ¿ves? Y ahorita te puedo hablar de uno de los mejores proyectos que tenemos de mitigación que tiene que ver con erosión costera, que es muy bueno en el área de San Juan. Pero distinguiendo una cosa con la otra, a tu pregunta, algo positivo, la Junta de Planificación tiene la autoridad legal de asegurarse de que los municipios tengan un plan de mitigación local. Y han hecho un muy buen trabajo. Todos. La Junta de Planificación, con el Core 3, colaborando con los municipios, diría que casi todos, por no decir todos, han logrado moverse a adoptar un plan local de mitigación. Y yo creo que eso es bien positivo. Ciertamente. En teoría, ese plan de mitigación debería de tener el insumo de las comunidades. En teoría, y hay municipios que lo hacen mucho más proactivo. Quizás otros, pues, pudiesen mejorar en esa área. Y eso les permite acceder los fondos de mitigación de FEMA. Así que eso yo creo que es positivo. Okay. Algo positivo también es que Puerto Rico tiene que mantener un plan estatal de mitigación. Cuando yo entro, aunque se hace a través de lo que es ¿cómo se llama? Manejo de emergencias. Con Nino Correa y el negociado. En aquel momento el primer plan se trabaja a través de la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que eso fue también una buena decisión donde la Universidad de Puerto Rico es el que levanta ese plan. Participó. Yo creo que eso es bien positivo. Y eso nos permitió acceder a los proyectos estatales de mitigación. Ahora bien, del lado que podemos mejorar, que quizás es la pregunta que me haces, yo creo que fue positivo que el gobernador de Puerto Rico emitiera una orden ejecutiva donde estableciera que todos los proyectos de reconstrucción con fondos federales y de resiliencia tuviesen un proceso sin cortar los pasos que se tienen que seguir por ley o reglamentación, pero que fuesen más expedito. ¿Eso lo hace Pierluisi o...? Eso fue bajo Pierluisi, okay. Que se emite esa orden ejecutiva. En la práctica, creo que ha funcionado en algunos casos y en otros casos no. Cuando tú hablas con muchos contratistas, todavía te traen la preocupación de que muchos de los proyectos pues se tardan. Y ciertamente creo que todavía se puede mejorar mucho ahí. Y mi recomendación es que se evalúe bien el mecanismo que se ha implementado para que realmente sea expedito. De nuevo, sin cortar pasos, simplemente es darle prioridad a que estos proyectos puedan tener sus permisos, especialmente los de construcción. Algo positivo es que ha habido alineamiento en los requisitos federales y estatales en la parte ambiental y conservación histórica. Algo que tenemos que mejorar, pero eso ya es un asunto que no tenemos control, son los requisitos federales, que son, en mi opinión, yo le llamé en una vista pública reciente en el Congreso, excessive red tape. De nuevo, no lo podemos confundir con que tiene que haber una planificación. La planificación tiene que estar ahí, porque no podemos volver a los tiempos de antes, donde estamos viendo ahora que la parte de planificación ha tenido un impacto en el desarrollo urbano y rural de Puerto Rico. Hay que planificar bien, sí hay que cumplir con las disposiciones ambientales, sí hay que cumplir con las disposiciones de conservación histórica,
Pero no puede ser a expensas de que pasen 2 años, 3 años, 4 años y un proyecto no corra. O sea, que tiene que haber una manera de ser, y yo siempre he creído, y perdona que te diga esto, yo siempre he creído en que se pueden hacer las dos cosas. Se puede proteger, planificar, proteger los recursos naturales y el patrimonio histórico se puede proteger. Y también podemos ser ágiles y eficientes y efectivos en los procesos. Estamos de acuerdo. Pero no estamos siendo en la parte efectiva de los procesos porque hay una burocracia federal demasiado excesiva. ¿Y tú crees que eso que no nos está ayudando en ese como sentido? ¿Resultado de la jurisdicción o es como parte del proceso del Congreso y de FEMA across the board? Las disposiciones federales son las mismas. Si se hace una reconstrucción ahora en Florida por Milton o el huracán Helene, ¿verdad? Que hizo mucha devastación, especialmente en Carolina del Norte, son las mismas disposiciones. Ahora bien, FEMA está dividido por regiones. Entonces hay regiones que pueden ser quizás más ágiles y eficientes y otras regiones que pueden ser menos ágiles y eficientes. Ya. Ese es el comentario que te puedo decir. Tengo una pregunta, bajando quizás a arroz y habichuela, para beneficio ¿verdad? De los que nos están escuchando. Específicamente digo, y a mí siempre me llama la atención, obviamente, todo lo que tiene que ver con conservación histórica y también pues el componente ambiental, y Claro. mencionaste erosión costera, y justamente con esos dos puntos es que mencionas que has encontrado o que encontraste mucho red tape excesivo para poder atacar estos dos aspectos. Por ejemplo, que en estos últimos 4 años, ¿qué ejemplo nos podrías dar ¿verdad? de un caso específicamente que tenga que ver con Tengo conservación uno ambiental? bien particular porque es se ha convertido en un proyecto símbolo del desastre de los terremotos. Ponce. Cerquita de Ponce. Vea, por ejemplo, a Guayanilla y está la capilla o la parroquia que salen todas las fotos cuando hubo la destrucción de los terremotos, Sí, que está al frente de la plaza. sí. Sí, ¿verdad? he leído de Ok. eso. Y de hecho, yo estuve allí hace como un año, pasé por el área y es una cosa impresionante la destrucción que creó el terremoto en esa estructura. Es una iglesia, pero es una iglesia que está dentro de lo que la ley y la reglamentación y la política federal establece como una estructura histórica o tiene valor histórico. Ok. Nos han criticado, de hecho es un proyecto que se hace a través de la propia Iglesia Católica. Esto es bien importante. Nosotros en el COR 3 no ejecutamos. A mí me encantaría ejecutar proyectos, pero no tengo la autoridad legal de ejecutar. Quien ejecuta el proyecto es el que es responsable legal de la infraestructura. Por ejemplo, si es una carretera estatal, pues el Departamento de Transportación y Obras Públicas es el que ejecuta. Si es una estructura municipal, pues el municipio. Y si es una estructura, en este caso, de una entidad sin fin de lucro que cualifica para estos fondos, en este caso es la Iglesia Católica, porque es el dueño de la capilla. Claro. Okay. Pues hemos trabajado con FEMA para que le asignaran los fondos iniciales para estabilizar la estructura. Ahí no se puede reconstruir nada hasta que se estabilice. Por eso todavía hay un movimiento y se van a caer los ladrillos y toda la vaina que hay ahí. FEMA autoriza una primera fase que es apuntalar. El apuntalamiento para entonces que esa estructura se estabilice y permita entonces el diseño en su momento y hacer la reconstrucción de esta capilla. Muy bien, o capilla o parroquia. Sí. Ok. Cuando la Oficina Estatal de Preservación Histórica, SHPO, que sería la entidad federal que FEMA le consulta en todos los proyectos de preservación histórica. De nuevo, yo estoy a favor, mira, esa foto es impresionante. Wow. ¿Ok? No, todos queremos que se preserve el valor histórico y cultural de esta parroquia. Ahí no creo que haya duda entre nosotros ni entre la gente, yo creo. Pero mírate esto. Chipo le dice, bueno, tienes que tener un arquitecto, perdóname, ¿es un arquitecto o no? Un especialista, no es arquitecto, que tiene que estar allí. Entonces no puedes, ¿cómo se dice? No puedes coger lo que está ahí como los escombros y los puedes
Botar. Tienes que ir ladrillo por ladrillo. Hombre, Ándate. No te estoy mintiendo. Ladrillo por ladrillo, debris por debris, y lo tienes que anotar y lo tienes que tabular para determinar si se puede reutilizar o no. Todo suena bonito en concepto, by the way. Yo puedo entender el concepto de reutilizar todo lo que se pueda, pero si tú lo analizas desde el punto de vista de Práctico. ingeniería y de construcción y hasta de costo, no es práctico. No es práctico. De nuevo, estamos de acuerdo con que se preserve y se conserve, pero ¿hasta dónde tú tiras la línea? Oye, la iglesia nos dijo, pero esto es imposible, lo que hay que hacer aquí. Y si no lo haces así, presumo que no accedes a los fondos. No hay dinero que valga. Pues, Claro, porque si el lo- dinero que está asignado específicamente para conservación Así histórica. es. ya hay las un cosas dinero quedan para 20 el años. apuntalamiento, Ujú. que el próximo paso ya sería hacer el diseño ¿verdad? de construcción y luego la construcción o la rehabilitación como tal. Ya. Pero el primer paso es el apuntalamiento. Y ahí es donde estamos. Claro. Pero estaba hablando de esos niveles de requisitos y no es estatal. Estos son requisitos Federales. federales. De nuevo, Wow. creo que y ven acá. está muy excesivo, en mi opinión. Y ven Vamos con acá, otro y ejemplo. y no se ha contemplado hacerlo tal cual como lo están pidiendo. Mi pregunta va dirigida a ver si se ha determinado el costo y el tiempo que tomaría hacerlo de esa forma. Lo que pasa es que una vez ya baja esa determinación de Chipo y FEMA la avala, eso es lo que baja en el escrito Y lo que y eso es lo que tienes que hacer. Si tú quieres aprovechar el dinero, Claro. tienes que hacerlo de esa manera. Y valga la aclaración que esto es directriz de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Esto es Chipo, State Historic esto es Preservation exactamente, Office. que obviamente le somete esto a FEMA lo acepta, Claro. y eso es lo que baja en el Sí. en el documento, Fíjate, en el alcance de trabajo. para contexto, con eso específicamente, yo sí he visto ruinas en el Viejo San Juan, ruinas, o sea, ruinas de que básicamente es un jardín con paredes y arcos y pues una que otra viga que quede. Y muchas de las restauraciones que se han hecho en el Viejo San Juan ha sido de esa manera. De hecho, una que están empezando ahora a restaurar, La luna. no, bueno, varias, pero en la calle de San José, la ruina icónica que tiene la bandera en la Ajá, puerta la de primera, Nick Quijano. pues lleva, exacto, que era de Nick Quijano. Y básicamente, o sea, por años él estuvo catalogando, limpiando, se cayeron varias arcadas en María y todo ese material, ¿verdad? De ladrillo y de cal y barro. demás, él se estuvo catalogando, entonces se utilizaba una de los espacios de las habitaciones, ¿no? Ujú. Para guardar todo eso ladrillo y se ha utilizado en ¿De la verdad? reconstrucción. Sí, o sea, así se han reconstruido ruinas en Viejo San Juan, pero ten en cuenta que de las que puedo recordar así que he visto el proceso y demás, son procesos que obviamente con dinero privado, naturalmente, y obviamente pues los mejores arquitectos, el mejor equipo que se dedica a esto y ponen una restauración como Dios manda, de una ruina en estado de ruina, hablando de la infraestructura, de electricidad, plomería y obviamente pues todo lo que es estructura, año y medio. Sí. Y el Eso es costo, un buen pues, punto. Y de nuevo, yo puedo aceptar que si esa es la mejor práctica y si así es que se tiene que hacer, porque el beneficio al final del proceso, pues lo vamos a poder apreciar porque tenemos una estructura debidamente rehabilitada y conservada. Pues yo puedo aceptar ese argumento, pero fíjate lo que me parece a mí que es difícil manejar cuando trabajamos expectativas de reconstrucción. Y de nuevo, no es una crítica, yo quiero traerlo como un elemento para poder presentar lo difícil que es manejar estos Claro. procesos. No, definitivo. A mí me llevan a un programa de televisión muy conocido en Puerto Rico, de los mayores ratings, cuando se está cumpliendo el tema de la época de terremoto. Y sacan ese proyecto. Y la premisa y la discusión es: el gobierno no puede hacer nada, el gobierno no ha hecho nada, Col3 no ha hecho nada, la Iglesia Católica no ha hecho nada, esto no se mueve, aquí no hay progreso, esto hay incompetencia porque no saben los procesos. Y entonces, pues, creo que es un poco injusto porque si esa es la línea que hay que seguir, que hay que catalogar cada ladrillo, pues perfecto, pero entonces
pues la gente va a tener que entender que si lo queremos hacer así, y si eso es lo correcto y eso está perfecto, pues sabes que no van a hacer, no es un Tiene año, consecuencias. van a Sí. tener, eso va a ser 5 años, 8 años y máximo cuando son fondos federales. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos que personas como yo hemos tenido en esto, donde es difícil quizás comunicar. Entonces yo tengo que traer este ejemplo porque la percepción es, tú hablas con la comunidad allí y hablas con las personas que viven en el área y te van a decir, aquí no se ha hecho nada ni se va a hacer nada. Mira, todavía está en ruina. Pero es que es un proceso complicado. ¿Y ese es outlier o muchos están así? Muchos tienen ese tipo. Yo diría que eso es uno de los que más sobresale en el detalle. Pero yo diría que es en un mayor o menor grado. Eso es algo que ocurre Bueno, y bastante en otros proyectos. eso impacta también, tú hablas de estos cursos de Community and Neighborhood Development and Real Estate Development and Reuse, y si tienes la iglesia en ruinas, tarda 5 años revitalizarla, eso Yeah. afecta a la revitalización Totalmente. alrededor de la zona. Totalmente. Que De hecho, mira, ese es un buen ejemplo, Guayanilla. Guayanilla tiene varios proyectos estatales, municipales y de sin fin de lucro que tienen mírate las características. Tienen los daños de María, tienen los daños de terremoto y tienen los daños de Fiona. Ya, entonces, wow. Tiene 3 daños. Y en el proceso federal, tú no los puedes mezclar. Tienes que identificarlos individualmente ahí está. y para luego entonces promover métodos de reparación o de rehabilitación y qué paga quién, qué desastre paga cuál. Y eso es un proceso que tarda. Máxime cuando, por ejemplo, en el caso de Guayanilla, que tiene un edificio, creo que era la biblioteca y al lado estaba Obras Públicas, no recuerdo el detalle, que está en un área inundable. Entonces FEMA dice, yo no te puedo dar dinero para que tú repares eso. Ok, entonces vamos a ver si se puede reemplazar y relocalizar. Que es lo correcto, porque tampoco se puede elevar. Pero tú lograr que FEMA te apruebe un reemplazo y una relocalización no es tan sencillo. Eventualmente te lo pueden aprobar, pero estás 2 años, 3 años en ese proceso. Solamente en ese proceso. Para ese proceso, para que te lo aprueben, para entonces luego los planos de ingeniería, la arquitectura, para luego la subasta de construcción y luego la conclusión. O sea, Wow. Vamos al oeste de la isla, que, oye, y muchos aún así se han empujado mucho los proyectos. Pero créeme Sí, sí. que son procesos que no son fáciles de Pero esto ha cumplir. sido lo bueno de tener un ingeniero que sabe de Exacto. procesos ahí, oye, y que los has encaminado. Vamos un momento al área oeste, que quiero con otro ejemplo donde este sí se anunció, entiendo que está bastante encaminado. El puerto de Mayagüez, Yes. que se le hizo una renovación de sobre 200 millones y se va a convertir en el tercer puerto más importante. Se está hablando hasta de tener un ferry que va a estar saliendo Claro. de allí de carga. Háblame un poco de ese proyecto y eso entonces va a tener impacto con el tema de Real Estate Development and Reuse en esa zona, ciertamente. Definitivo. Vamos a hablar de Mayagüez, que siempre hablamos del Viejo San Juan porque Coral nos trae a Viejo San Juan y nunca vamos a Mayagüez. Oye, estábamos en Guayanilla. Fuimos a Guayanilla, eso es correcto. vámonos por la isla. Pues mira, primero que todo, pues siempre tengo que sacar el ponceño en mí. Yo quisiera que sea siempre el puerto de Ponce el número 1, número 2 de Puerto Rico, pero ya eso es otro tema de otra ocasión, ¿verdad? Sí, definitivo. Pero sí tengo que decirte que yo soy colegial, así que me alegro muchísimo por Mayagüez porque por muchos años cuando estudiaba ingeniería yo siempre recuerdo los grandes olores de esas atún. operaciones de la tunera, que cuando yo estaba estudiando todavía quedaban ciertas operaciones todavía, así que recuerdo bien el momento. Pero esa área está lista para poderse redesarrollar de una manera bien buena. Atención, Eh, inversionista. Y hay varias fases que están ocurriendo. Primero hay una fase que es privada, porque hay un componente del muelle de Mayagüez que es privado, es municipal, pero con una alianza privada, y ahí entonces que está el desarrollo del ferry, que eso se está encaminando y en sí mismo pues tiene un plan maestro de ir redesarrollando esa área para que sea turístico y comercial. Yo creo que eso es positivo. Ahora, está el tema público. Entonces el tema público tiene varios componentes. Está el muelle como tal. Ese muelle es titular la compañía de fomento industrial, PRITCO en inglés. Y alrededor hay distintas facilidades públicas, algunas que son de PRITCO y otras privadas, donde representa el complejo anterior de lo que eran las atuneras. ¿Ves? Primer paso en el área pública era comenzar un proceso de demolición de estructuras que ya no tienen utilidad, de lo que eran las atuneras, lo que era Starkist, por mencionarte una de ellas.
Y eso fue el primer paso que ocurrió en ese anuncio. Ya con fondos estatales se comenzó a demoler esas estructuras que realmente no tienen tenían ninguna uso. utilidad y que van a permitir ahora ir mirando algo diferente. Entonces, está el muelle como tal. Ese muelle fue severamente impactado por María. María le ocasionó unos daños estructurales y le ocasionó daños a nivel de que se creó sedimentación en el área donde sería el recibimiento de naves y de O sea que barcazas. básicamente sería, estamos mirando el mapa, sería en toda esta zona de acá. Correcto, si te fijas en esa pantalla, mirando más hacia el norte, hacia la izquierda, ese es el muelle de Prisco. ¿Ok? Este es el muelle de Prisco. Correcto, por ahí para arriba. Y entonces ya más hacia abajo empieza a transicionar hacia el área municipal privada. ¿Qué es esto ¿Ok? acá abajo? Exactamente, Ok. exactamente. Pero estos proyectos se han estado tratando de coordinar para que cuando ocurra el desarrollo a largo plazo completo, pues se vea como que seamless a nivel de muelle. Ah, ¿Ve? muy bien. Que sea uniforme. Eso, así que así ha habido colaboración en ese sentido. Gracias a Dios. Ahora, en el lado de Prisco, el reto principal era de que teníamos que trabajar con FEMA y en este caso la EPA. ¿Y por qué? Porque tienes la sedimentación en el fondo del mar que está ahí en el muelle y eso es un proceso bien complicado. ¿Se ve desde el satélite? Bien complicado. Tú tienes que entonces hacer un plan de muestreo. Tú tienes que entonces muestrear eso. Y entonces esa sedimentación, una vez te No cala lo suficiente para lo que se quiere hacer. No cala, pero desde la perspectiva de FEMA, el daño incluye acumulación de sedimentación. ¿Ves? Hacia arriba. claro, Hacia con el arriba, ¿ves? impacto del- Sí, exacto. Así que se acumuló que no estaba. Así que eso es parte de la mitigación. Y entonces tú tienes que caracterizar eso. Tú tienes que asegurarte que eso no es peligroso, que ahí no hay tóxico, que hay un montón de cosas. De nuevo, volvemos a lo mismo. Hay que hacerlo. Eso es importante. Entiendo. Yo lo que cuestiono es por qué tiene que tomar tanto tiempo o no si no podemos ser más eficientes en el proceso. Le exigimos al gobierno estatal y a los municipios municipales que seamos eficientes y efectivos. Y hay que exigirle lo mismo al gobierno federal, ¿ves? ¿Y eso será así aquí Así que- o eso es así Eso es lo que al igual en... Él hizo la pregunta ahorita. Son Sí, requisitos, sí. son los mismos requisitos. Yo creo que donde puede variar es si puede ser más estricto o no, dependiendo de las regiones y dependiendo Claro. de cómo se corren las regiones. Pero si tú miras Este- historias de reconstrucción de Superstorm Sandy en New Jersey, pasa por los mismos problemas. Sí, sí. sí. Y New Orleans también pasó También, en un momento también. dado, tardaron más de 10 años en la reconstrucción. De hecho, todavía tienen proyectos corriendo Exactamente. por Katrina. Cuento largo corto, la buena noticia es que ya se hizo el muestreo, ya se hizo la caracterización y ya se le sometió a FEMA. Ya FEMA está evaluando los resultados con la parte ambiental y las agencias federales que ellos tienen que consultar. Y en paralelo Prisco, que en ese sentido tengo que decirle que fue bien efectivo, no se quedaron de brazos cruzados, adelantaron el diseño, completaron el diseño 100% en lo que FEMA iba evaluando lo otro y ya sacaron un proceso, ya están en el proceso competitivo para en su momento cuando FEMA obligue el dinero final a base de esto, salen al mercado para hacer recibir la propuesta de construcción. Así que esto es un proyecto que debería de comenzar construcción el año que viene. Dios mío. ¿Ves? señor. Wow, tremendo. El año que viene, que pudiese ser quizás ya después del verano. Y eso es lo Y estamos que- hablando de como 120 millones. De los 200 millones, 120 deben de venir de FEMA, aproximadamente. Esto no tiene impedimento alguno ya de que se pueda derail y No, a estas alturas del juego, eso es cuando están esas etapas así, ya eso es cuestión de seguir el proceso. Y eso es para Así hacer que- naves nuevas industriales. Bueno, el muelle va a estar habilitado pensando en dos cosas. Pensando en que va a ayudar o va a complementarse con la parte turística que está más al sur. Ujú. Número uno. Número dos, también desde la perspectiva de punto de vista de manejo de desastre. O sea, que sea un puerto, un muelle que pueda recibir todo tipo de barcaza asociada a asistir en una emergencia, por ejemplo. Que por ahí que se mete FEMA también, ¿verdad? Además de los daños. Y también abre la puerta para quizás un desarrollo industrial, porque va a tener capacidad para eso. Ya la parte de las facilidades, una vez se estén demoliendo con fondos estatales, que eso fue lo que comenzó, pues ya ahí vendrían ya otros procesos ya de punto de vista de plan maestro, quizás entre el municipio, Prisco, y entonces desarrollarían ideas de qué tipo de industria se pueden desarrollar ahí. Pero si tú no eliminas todo eso, no abres la puerta para un buen redesarrollo. ¿cómo atas esto a, volviendo al tema del Community Neighborhood Development, Real Estate Development and Reuse,
y quizás el casco de Mayagüez, ¿cómo atas este desarrollo a nuevos desarrollos de rehabilitación en toda esa zona? Mira, primero, y esto es algo que me gustó mucho cuando lo aprendí en este curso, en el de revitalización de vecindarios y comunidades. Primero, que hay una diferencia entre lo que es vecindario y comunidad. Vecindario usualmente es la parte más física, el barrio, el sector, el municipio, la región. Ya la comunidad ya es un sentido de pertenencia, ya es la gente. Cómo tú te identificas, ¿verdad? Y hay distintas comunidades que tienen ese sentido de pertenencia y hay una historia, hay una cuestión también social, de idiosincrasia, y muchas veces confundimos vecindario con comunidad y obviamente en algunas instancias pueden entrelazarse, ¿ves? So, a tu pregunta, algo positivo que tiene ese proyecto de Mayagüez es que por lo menos con el municipio ha habido mucha integración. En el lado del sector privado ha habido integración y en el lado público. Donde yo veo quizás más oportunidades que se puedan, que pueda fortalecer esa propuesta de valor, la integración de las comunidades. Más allá del municipio, más allá Claro. ¿ves? ¿Por qué? Porque es un proyecto regional. Esto hay que verlo como un proyecto regional que no solamente impacta Mayagüez y todo lo que significa Mayagüez, sino impacta básicamente la región oeste. Sí, completo. ¿Ves? Así que yo creo que hay una gran oportunidad de mayor integración de las comunidades en ese sentido. ¿Y se ha creado alguna estructura para bring them in? Bueno, yo te puedo decir que por lo menos mi experiencia ha sido que el municipio Es el municipio que tiene que hacer, que claro. ha estado dando la cara del lado de esa región, ha estado bien integrado. Eso sí Ok. te lo puedo decir y eso es positivo. Y él salió electo. Y él salió electo, sí. Me han hablado muy bien de Sí, este sí. alcalde. Yo he tenido muy buena experiencia con él. De Qué verdad bueno. que te soy bien honesto mientras él es el interino. Yo creo que eso es una. Lo otro, en el lado del real estate reuse, pues ciertamente tú tienes una historia de éxito que yo creo que hay muchos buenos case studies quizás en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, donde tú tienes una industria que fue pionera y fue la importante por muchas décadas en esa región, que era la de las atuneras, y como ahora debe de ser algo transformativo, que sí, debe haber industria, pero no sean las industrias del futuro, ¿verdad? Yo siempre pienso que si tienes al Colegio Mayagüez, pues eso puede darse quizás ahí puede haber un clúster de tecnología, un clúster de tipos parecidos a eso. Ahora hay una sección aeroespacial que está creciendo mucho entre Mayagüez y Aguadilla, pero tienes el componente turístico, tienes el componente que le da vida a una comunidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de otras cosas, ¿ves? Así que tiene un gran potencial en ese sentido. Pero hay que aplicar las mejores prácticas y hay que aplicar lo que es la colaboración y la integración de todos los stakeholders, ciertamente. Y yo creo que por lo menos en mi experiencia, en el caso del municipio, sector privado y gobierno estatal y federal, en ese sentido han colaborado. ¿Alguna otra zona alrededor de Puerto Rico donde veas oportunidades así, proyectos de infraestructura que están encaminados, que van a tener impacto positivo en el desarrollo de ese municipio? Mira, te voy a hablar de la Universidad de Puerto Rico, porque yo soy fiel creyente de que la Universidad de Puerto Rico, y no es porque solamente estudié ahí, es que creo que tiene un potencial enorme de una zapata sólida de desarrollo económico. No solamente para producir talento, sino para producir propiedad intelectual, innovación, Definitivo. creatividad, tecnología, ¿ves? Uno de los proyectos que más me gusta de la Universidad, porque la Universidad de Puerto Rico tiene cerca de 1.300 millones asignados por FEMA. 1.300 millones. Que no es- 1.300 millones. ¿Ok? Dios mío. 1.300. Hay muchos proyectos interesantes de la UPR, pero hay dos en particulares que quisiera resaltar. Está el recinto de Bayamón. El recinto de Bayamón, cuando se acabe la transformación de ese recinto, va a ser otra cosa. Mírate cómo algo, vamos a llamarle negativo, se convierte en algo positivo. Antes de María, si tú ibas para el recinto de Bayamón de la UPR, tú veías que tenían un montón de vagones y trailers por todos lados. Ellos fueron creciendo. Sí tienen las estructuras principales, centro estudiantes, varios edificios aquí y allá. Pero mucha del crecimiento de ellos fue por vagones y trailers. ¿De verdad? Sí. Okay, Y llegó María, ¿y qué pasó? Sí. Se lo llevó enredado. Y cuando tú empiezas a calcular todos los daños, y va subiendo, y dices, wow, Bayamón pues, reclamó $250 millones en daños.
Pero mucho de ello tenía que ver con todos esos trailers y todos esos vagones. Ahora, ¿qué tú haces con 250 millones? Pues el programa de reconstrucción de la OPR tiene cierta flexibilidad, como es en el sistema eléctrico, acueducto, entre otros que tienen cierta flexibilidad. Burocrático, pero hay cierta flexibilidad de lo que puedes hacer. En otras palabras, Bayamón no tiene que ahora poner nuevos vagones ni reparar vagones. That's the point that I'm trying to make. Ahora están rehaciendo, tienen un plan maestro, yo lo vi el año pasado que está espectacular, y van a rehacer básicamente el recinto. Se aprovecharon y realmente es un concepto resiliente. Es un concepto y de transformativo. Y mírate interesante. Ahí está la visión del alcalde también, que ha Sí, incorporado. él estaba metido ahí. Se nota porque tú tienes lo que es el Engine 4. Engine 4, que él ha hecho claro. las alianzas de Exactamente. desarrollo de Internet of Things con el propio recinto. Exactamente. Él ha hecho lo que San Juan con sus diferentes líderes no han hecho con el recinto de Río Piedra y el casco de Río Piedra para elevarlo como un centro de innovación. Ahí está la oportunidad perdida de San Juan, pero continúa con Bayamón. Entonces, Pues mira, yo te voy a dar esta anécdota para que veas cómo Es yo la creo que, capital de cómo que Puerto Bayamón Rico. va a terminar, ese recinto va a terminar transformándose según vi el concepto de diseño. En septiembre yo estuve en un foro de líderes de gobierno en la Universidad de Virginia, UVA. Tú sabes que esa universidad es tremenda. Esa Excelente. es la de Jefferson y eso está impresionante desde el punto de vista, ¿verdad?, de historia y todas esas cosas. Si tú vas a la Universidad de Virginia y tú vas al edificio de Dios principal y es como que es un campus donde está área verde en el medio, ¿ves? Mucha área verde y alrededor están los distintos edificios. courtyard. Un courtyard, correcto. Y ese concepto abierto donde en el medio tienes... Eso así es lo está que va. Bayamón. Wow. Así es que lo van a hacer en Bayamón. Así es que va a ser en Bayamón. So, ahora mismo está pasando cosas en Bayamón, en ese recinto. Ahora mismo Y enfocado en tecnología, ciencias y se está ingeniería. demoliendo. Hay 3 edificios que se tienen que demoler. Ya el primero ya está casi demolido completo. Faltan 2 más. Entonces, obviamente esto se tiene que reconstruir en fases porque tú tienes que seguir dando clases. Así que el primer edificio se demuele y permite la primera construcción. Se demuele otro edificio, otra construcción y así. Esto es un plan de 10 años. Sí, pero cuando acabe... Esto es un plan de Claro, 10 pero tú años. escuchas esto y después escuchas la retórica de que están destruyendo la universidad, todo es en contra de la universidad y mira, o sea... Mira, Por lo menos en mi lado, yo te puedo decir de que la universidad tiene un apoyo brutal y creo que por lo menos con estos fondos va a ser de alto impacto. Te voy a dar otro ejemplo de cómo estamos viendo la universidad. Mayagüez. Los que nos escuchan que estuvieron en Mayagüez saben que está el área blanca del estacionamiento. ¿Y qué ocurre cada vez que llueve allí? No. Literalmente pierdes carro. ¿De verdad? Porque Sí. yo tenía Y una Mayagüez guagua tiene un Mazda buen- GLS del 84 para cuando yo estudiaba allá y no lo perdí, pero oye, fueron como 4 pies de agua. Diablo. ¿Ok? Casi lo pierdo. Pues ¿sabes qué? Le sometimos una propuesta a FEMA, no sé, está a punto de aprobarse, de mitigación, donde va a arreglar ese problema de inundación en el área blanca del Colegio de Mayagüez. Por fin se va a arreglar eso. Y Río Así que- Piedras, dime algo de Río Piedras, que yo, pues, una escuela que tenía una escuela de ciencias de cómputo, 2 programadores que yo le di trabajo en mi primera empresa salieron de allí, eran fantásticos y lo que tengo ahora de Río Piedras es que es una escuela, la de ciencias de cómputo la han dejado caer, no, Lo que pasa es que yo creo que una cosa es los fondos para la reconstrucción y otra cosa es la administración del UPR y son dos cosas Sí, que no son- tienen nada que ver. bueno, está Sí, bien, pero sí, son ayudar, ok, proceso, correcto. hay un elefante blanco en Río Hay que- Piedras, hay una torre de residencial que no se ha hecho nada con esa, hay Claro. infraestructura que quizás se pudiera mejorar para... Mira, te voy a hablar ya mismo de Río Piedras rapidito y te tengo que decir que yo, pues, estaba tratando de dejar todos los chavos para Mayagüez, pero había que darle chavos también a Río Piedras. así que, Contra. nada, molestando. Mira, Referencia. te voy a hablar ya mismo de Río Piedras, pero quiero mencionar el caso de Ciencias Médicas. Importante. El edificio Arbona, que es el edificio principal de Ciencias Médicas allí. Ese edificio cogió un azote duro de María y FEMA ya le obligó como 260 millones. Y estamos trabajando con FEMA para que en vez de repararlo, porque honestamente no es costo efectivo repararlo, hacer uno nuevo. Wow. Y esa obligación, ahora mismo la universidad ya sacó el proceso de competitivo de contratar ingenieros y arquitectos y project managers. Y se va a
desarrollar la ingeniería al 30% para entonces volverla a FEMA, para que entonces FEMA asigne más dinero de mitigación. Ese proyecto pudiese estar costando 450 millones. Y ya está el site donde se estaría haciendo, o se identificó donde se estaría haciendo el edificio nuevo, allí mismo en Ciencias Médicas. Esto es un proyecto de 10 años, ¿ves? Debe de culminar la parte de ingeniería, evaluación ambiental, mitigación, ponle que el año que viene para el 2025-2026, construcción pudiese comenzar el 2026-2027, y ya para el 2030 tú tienes un nuevo edificio de paquete state of the art en el recinto de ciencias médicas para apoyar lo que es la operación con una infraestructura que vale la pena tener para lo que es ciencias médicas. Ahí vas a tener 30 años más, o el tiempo que sea, whatever, del edificio. Exactamente, exactamente. Y entonces Río Piedra, mira, Río Piedra es un caso interesante. Tienen muchos proyectos, pero te voy a resaltar de los tres que más pienso que van a tener. Porque va a haber muchas reparaciones. En Río Piedra va a haber reparaciones, ¿verdad? Del sistema eléctrico, reparaciones de techo, porque son cosas que María impactó, ¿verdad? Pero ya desde el punto de vista de algo un poco más transformativo, uno de mis proyectos favoritos es Resicampus. Resicampus está en este momento en reconstrucción, pero Resicampus fue, en mi opinión, también podemos usar quote unquote víctima del proceso burocrático federal, porque es un edificio histórico. Tienes al arquitecto, creo que es Klum, no recuerdo quién es el que diseñó eso, que es highly regarded, obviamente, Sí, así de la que Casa Clon. ese mismo. Y entonces, pues obviamente, oye, pues yo puedo entender hasta cierto punto, ¿verdad? Tú no puedes tocar eso así por tocarlo, ¿verdad? Pero fue un proceso bien complicado lograr que se hicieran la asignación de fondos, que el diseño lo aprobara Chipo. Ellos eran bastante sensitivos con este tema porque era Clon. Bueno, nada. Lo importante es que logramos pasar todo eso y está en este momento en reconstrucción, ¿ok? Y ese proyecto debe estar listo, yo diría que para el año que viene, como tal de finales de año, del año que viene. Así que finalmente la UPR va a tener la Resicampus de nuevo, pero debidamente renovado, como tiene que ser, sirviendo a la comunidad estudiantil, pero obviamente manteniendo la identidad y lo que es la esencia de lo que ha sido Resicampus desde el punto de vista de su valor arquitectónico. Otro proyecto es Torre Norte. Torre Norte te tengo que decir que ha sido más complicado, porque tú tienes que cumplir con códigos y estándares de ahora, no los viejos. Y ese edificio no tenía ni elevadores, o tenía un problema con elevadores y un revolú que tiene que ver con códigos y estándares. Pero la buena noticia es que se ha ido resolviendo. También hace falta unos fondos adicionales, se consiguieron. Ese proyecto. Ese es el que lleva abandonado de residencia. Ese mismo. Eso se va. Ese ya también está bastante encaminado. Ese proyecto debe ir a subasta de construcción quizás el año que viene. Wow. Resicampus ya está en construcción, pero bueno. Torre Norte debe de ir a que le subasta pasas por el quizás para lado el año y que es viene. un elefante blanco Sí. ahí. Pero ahí te tengo que decir que ahí no fue el gobierno federal. Yo creo que es un asunto, un edificio tan viejo que no cumplía con los códigos estándares de ahora. Pues demuélanlo y hagan algo nuevo. Pero no, ya se superó, ya se está trabajando y yo diría que quizás para el año que viene debe haber una subasta de construcción, quizás para final de año. Algo en esa línea. Está el edificio de comunicaciones, la Escuela de Comunicaciones, si no me equivoco. Es un proyecto bien interesante que también está bien adelantado en su rehabilitación. Así que hay cositas interesantes. Toma tiempo, te tengo que decir. Proyectos como ese, pues el de Resicampus es bien complicado lograr cumplir con todas las exigencias federales. Se logró, pero tomó tiempo. Y este fue un asunto de código estándar que ya también se superó. Manuel, por último, María no se llevó la extensión de Sagrado a Minillas y tú estás a cargo de que pongan entonces esa última extensión del tren urbano. ¿Eso no estaba? No, eso no. ¿Ese proyecto no te toca a ti? No me toca a mí, no. No me toca a mí. Mira, quiero hablarte, yo sé que nos tenemos que ir, pero Yo puedo seguir hablando. San Juan, FEMA aprobó un proyecto sin precedentes. El de la erosión. El de la erosión costera. Vamos con ese tema. Es un tema que me apasiona, el tema de la erosión costera. Y no es el único proyecto que hemos logrado que FEMA apruebe. Ya nos aprobó el de San Juan, nos aprobó uno para el área de Humacao, Yabucoa, nos aprobó uno para Arecibo. ¿Tú has estado con la playa de Ocean Park que se había ido a la costa? Mira. Ahí va a haber parte de FEMA y parte va a ser el cuerpo ingeniero. Pero en el tema que a nosotros nos toca empieza en el Escambrón y termina casi empezando por Ocean Park
hasta un punto donde de ahí en adelante va a ser el cuerpo de ingeniero. Le vendimos la idea de que los arrecifes de coral son infraestructura crítica. Eso Sí. no se había vendido de esa manera en el pasado. Pero lo cual es cierto. Pero lo es. Exacto. Y somos la primera jurisdicción que FEMA aprueba un proyecto de reconstrucción de desastre para arrecifes de coral como infraestructura crítica. Estamos siendo referentes en el resto de los Estados Unidos. O sea, Wow. ya Hawái, Florida, un montón de gente dijeron, anda, para el cara. Hay que ver lo que pasó allí porque eso está bien chévere. Hay uno que nos van a aprobar, pues yo espero que se apruebe el año que viene. Va a ser algo parecido para Culebra. Pero ¿y qué es lo En que arrecife de hacen? coral. Ok, en el caso de San Juan lo que van a hacer es dos cosas. Van a implantar, sembrar, no sé cuál es el término científico, honestamente, corales nuevos, vivos, ¿verdad? Del vivero del Departamento de Recursos Naturales. O sea que van a ver una instalación, si ese fuese el término. O sea que no va a ser man-made, Hay una parte que va a ser artificial y una parte va a ser de los viveros de recursos naturales, tener corales vivos allí. Mira, Va a ser una loco. combinación, ¿ok? Y eso va a lograr varias cosas. Lo primero que va a lograr, y es la razón por la cual FEMA lo aprobó, es que va a proteger marejada ciclónica. Exacto. ¿Ves? Al tú proteger la costa de manera ciclónica, logras dos cosas. Proteges vida y evitas la erosión costera. ¿Ves? Así fue como lo vendimos. Y FEMA lo Perfecto. compró. Tengo que darle crédito a FEMA porque en eso lo hicieron bien, lo hicieron bien. Oye, FEMA al final del día ha sido bien colaborativo con nosotros, tenemos una excelente relación con ellos. A mí lo que me frustra un poco son las reglas federales que van por encima de FEMA. Eso es ya a nivel O sea, federal, que que yo creo que eso se tiene que lograste- revisar. ¿Incluye algo, Pero es un gran proyecto. incluye algo de replenishment de la arena o eso no es parte de... Bueno, este proyecto en particular, si no me falla la memoria, está enfocado en la parte de los arrecifes de Arrecife. coral. Sí. ¿Y cuándo se va a empezar a ver eso? Ese está en diseño, en etapa de diseño ahora mismo. Ok. Ya se adjudicó el contrato, estaba por adjudicarse el contrato de firma de ingeniería, un proceso competitivo que llevó Recursos Naturales. Y luego ahora yo diría que van a estar un año más o menos diseñando. Ponle que ese proyecto salga a construcción como para 2026, lo más probable. Manuel, te vas en paz. Si te vas en paz. Totalmente, Qué bien. totalmente. Me voy en paz por varias cosas. Si me voy, que es lo que creo que va a ocurrir. Primero porque o sea, que di todo de mí, que es lo más importante. Uno no es perfecto, pero te puedo decir que di todo lo de mí. Los que hemos estado en el gobierno, hay una pasión, es algo que tú no puedes explicar de verdad, que hay una pasión por el servicio público. Se queda contigo. Y es una gran satisfacción poder aportar a Puerto Rico en cosas que realmente sean de legado y que sean significantes en mejorar la calidad de vida y que sea próspero para la isla. Eso para mí es una satisfacción enorme. Pero tengo que añadir otras porque pues lamentablemente los que entran en el gobierno pues siempre están sujetos a que hayan estereotipos de que todo lo que entra al gobierno es malo. Yo me voy con una paz de que no solamente di lo mejor de mí y creo que se hicieron cosas positivas, pero que también me voy con la decencia en que entré y con la integridad que entré. Eso para mí siempre fue no negociable. Okay, yo siempre relajaba en algunos foros públicos y privados, decía, yo llegué pelado y me voy pelado. ¿Verdad? Oye, y eso es algo que viene, es lo que te inculcan en tu familia. Y en mi familia me inculcaron los valores que me tenían que inculcar. Yo soy producto de la escuela pública y pienso que debe haber más personas que tienen que entrar en esto. Tienen que entrar en esto y lo veo como le llaman en inglés el tour of duty. Oye, dale 2 o 3 años al gobierno en algo que tú puedas ayudar a la gente. No es la única manera en ayudar a la sociedad, hay muchas maneras de ayudar a la sociedad, pero yo creo que el gobierno es un buen mecanismo y ha sido de gran satisfacción, te tengo que decir, poder servir a Puerto Rico en estos roles. Manuel, gracias. Ese es otro candidato para que él se quede 4 años más. No le hagas eso. Que ahora está buscando nuevas oportunidades en Real Estate Development and Reuse. Puede aportar desde otros lugares. Seriamente le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y gracias por el servicio y por estos años de dedicación. Sí, no ha sido fácil porque es bastante sacrificado, pero Oye, estuviste pero 8. bien gratificante, te tengo que decir Ok. al final del día.
No todo el mundo está 8 años corridos. Así mismo. O sea, dirigiendo 2 agencias. Así que, Manuel, te deseamos éxito. Gracias por estar aquí. Gracias por la aportación y nos cruzaremos más adelante. Claro que sí. Gracias a ustedes. Llévatelo, Wilton.